Muy bien, bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé, desde todos los lugares que nos están visitando, no sé cómo está su horario. Y hoy desde la Alianza, pues tenemos el gusto de contar con una invitada muy especial. Se trata de una terapeuta con un enfoque muy interesante y complementario al nuestro, especialmente por su profundo conocimiento, pues, de las ciencias ancestrales de Oriente. ¿Sí? Un campo en el que ella tiene gran experiencia y me atrevo a decir que tiene una verdadera maestría. Ya llevamos tiempo colaborando y es también terapeuta genio. Y bueno, venimos trabajando juntos y para mí pues es un verdadero placer poderles presentarle a Virginia hoy aquí. Así que quiero dar la bienvenida a Virginia. Hola Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, pues sé que esta es también tu casa porque formas parte de la alianza y además estás formándote actualmente como terapeuta CERMI. Así que gracias por compartir este ratito con nosotros. Sabemos que hoy nos darás una pequeña pincelada de tu trabajo, pero estoy seguro de que será una visión muy inspiradora para todos. ¿Vale? Así que antes que nada, si puedes presentarte y darnos tus contactos y redes sociales, pues te lo agradecería. Vale, muy bien, muchas gracias, Eduardo. Bueno, mi nombre es Virginia Villagrán y soy consultora de bienestar y de terapeuta y coach especializada en técnicas de gestión y de información personal. Y bueno, entre mis pilares, mi especialidad está en la metafísica china y la bioresonancia cuántica. Y bueno, pues soy apasionada del desarrollo humano y bueno, pues siempre creciendo y estudiando porque es lo que me motiva, ¿no? El llegar a profundizar cada vez más y más en estas materias. ¿Nos puedes dar tus redes Mis redes sociales? sociales son, a ver, mis redes sociales, yo donde estoy más activa es en Instagram, pero también en Facebook. Me gustaría empezar haciéndote pues algunas preguntillas para entrar en calor, ¿no? Y me gustaría pues saber qué es la metafísica china dentro de la tradición taoísta y qué sistemas o artes utiliza para comprender el destino, que fue una de las cosas que más me dejó alucinado, que era el que podías a través de una serie de algoritmos, matemáticas y cálculos, pues describir los ciclos de la vida de cada uno y la relación entre el entorno, la persona, todo, pues eso me llamó mucho la atención. Cuéntanos un poco. Metafísica china es un sistema, una cosmogonía que nos permite entender el universo y por ende el alma humana. Vale, perfecto, ya todo sí. Y que bueno, nos ayuda a comprender la relación entre el universo y el ser humano, los ciclos de tiempo y los patrones energéticos que organizan la vida. Y es, como os decía, es un enfoque muy holístico, porque al final todo está relacionado. Entonces, como principios fundamentales de la metafísica china, y bueno, ya os digo que metafísica china se llama en Occidente. En China no se llama así, pero para que nosotros entendamos el sistema lo llamamos así. Va más allá de la física, explica toda la vida más allá de lo físico. Entonces, como principios fundamentales que forman este sistema, están el principio del yin y el yang, que seguro que os suena, a partir del Wu-Chi, que es el vacío que todo lo contiene, o la conciencia universal, o la latiz, que llamaba a Jacobo Grimberg. A partir de ahí se generan las dos fuerzas de vida, que son el yin y el yang. El yang representa, ¿os acordáis del símbolo este? Que la parte clara representa el día, el calor, el sol, la acción, la estructura, la lógica, la energía masculina. La parte oscura representa la noche, la luna, el frío, la recepción o sí, en contraposición a la acción, la intuición y la energía femenina, y muchos más rasgos. Luego, el otro concepto básico, fundamental, que imprime toda la metafísica china es el ciclo de los 5 elementos, o 5 movimientos más bien que elementos, porque todo se trata de cambio, ¿no? Que son el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal.
Y otro principio fundamental es lo que se llama como la trinidad cósmica, que es la interacción entre el tiempo, el espacio y la conciencia, o cuerpo, mente, espíritu, tierra, hombre, universo. Es la trinidad cósmica. Entonces, estos principios, bueno, y más, pero estoy ahí resumiendo, son los que se utilizan en un montón de sistemas como el Bazi, Chimendunjia, Jijin o I Ching, el Feng Shui, el Ziwei Shu, el Mianshan, que cada uno de ellos lo que hace es observar una dimensión distinta de la realidad energética de la vida. Por ejemplo, el Feng Shui acerca de la energía de los espacios, el Bazi sobre el destino de una persona, Chimendunjia es un poco como una herramienta de pronóstico o adivinación, el Mianshan es la lectura de rostro, que también nos habla de los rasgos de la personalidad de una persona, de la personalidad, nos habla también de la salud de una persona. Entonces, bueno, pues todos estos son como diferentes disciplinas dentro del paraguas amplio que es la metafísica china y que es, bueno, pues en las tradiciones orientales, no solamente la china, la hindú, la cábala, yo creo que dan una explicación mucho más amplia de lo que es la vida, el universo y el alma humana. Esa es la explicación de la metafísica china resumidito, ¿vale? Vale. Y una pregunta, mira, no sé si se escuchó mi primera pregunta, que era lo que a mí me llamaba mucho la atención, y porque la primera vez que tú y yo hablamos me comentaste algo sobre el alma, ¿no? Mucha gente pregunta sobre su destino, su verdadero destino, ¿no? ¿A dónde va con todo esto? ¿A qué venimos? Todo eso. Las preguntas filosóficas de siempre, ¿no? Por lo tanto, cuando me comentaste eso, pues me pareció muy, muy interesante porque creo que eso nos ayuda a un momento dado, pues entender qué es lo que estamos haciendo en el planeta, ¿no? Así que es una de las cosas que más me llamó la atención, entre otras que vamos a hablar. Cuéntanos un poquito esto de cómo maneja esto del destino la metafísica china. Bueno, hay diferentes sistemas, porque la gente cuando piensa en lo más popular es la astrología china, ¿no? La gente cuando oye astrología china con lo que se queda es con esa idea de, ay, yo soy caballo, yo soy rata. Pero claro, esto no es más que una simplificación cultural de lo que supone este sistema, porque como os comentaba antes, hay diferentes tipos de dimensiones en la realidad energética de la persona, entonces unos van más enfocados a conocer sobre los temas más terrenales, por así decirlos, ¿no? El Bazi sería más orientado a saber sobre el temperamento de una persona, los talentos naturales, las vulnerabilidades, las dinámicas relacionales, los ciclos de vida. Luego Chimendunjia va más al subconsciente. El I Ching también es, y el Ziwei Shu van más en conexión con el propósito de vida. Entonces, como cada uno nos habla de una dimensión de la persona, pues la principal, la primera en la que la gente, la que se aproxima, y yo creo que es la básica, es un poco saber cómo es tu configuración para andar por aquí, por la tierra, ¿no? Para conocerte, para saber moverte en el mundo. Cuando andamos más, ya vamos a por el propósito, el sentido de la vida, pero en realidad, si no tengo un poco una estructura de más material, que a pesar de que somos seres espirituales, estamos viviendo en la tierra y pues tenemos que crear materia y abundancia y trabajar y generar material. Entonces, primero va la parte básica, que es la de la estructura, por así decirlo, terrenal. Después, el propósito de vida, no tenemos un propósito de vida, tenemos muchos. Lo que pasa que a lo mejor sí que es verdad que puede haber uno que sea como más el núcleo.
alrededor del que orbitan los demás, porque nuestro propósito de vida puede estar relacionado con el papel que venimos a desempeñar en la sociedad, con el papel que venimos a desempeñar en nuestra familia, con el papel que venimos a desempeñar a través de nuestro trabajo, qué es lo que vamos a aportar al mundo. Entonces, Ay, bueno, en la parte más, yo diría, más espiritual kármica es donde se ve más en profundidad esa parte del propósito, pero se ve en distintos aspectos, no solamente en uno, ¿vale? sí, según entiendo, tienes que hacer un montón de cálculos para conseguir eso, ¿no? Porque es un estudio completo que te lleva mucho tiempo y hacer pues, no sé cuántas matemáticas chinas para poder llegar, ¿no? Sí, sí, porque la gente se piensa que esto es adivinación y que es algo esotérico y no, que va, es una lectura de patrones energéticos. Se utilizan fórmulas, patrones matemáticos, numerología, o sea, el sistema chino es muy complejo, es muy completo, pero es muy complejo. Y entonces, bueno, se trata de descodificar todos esos códigos energéticos que nos hablan de la vida de una persona. Yo cuando afronto el estudio de el mapa energético o el mapa de vida de una persona, mm, pues bueno, soy muy concienzuda además, pues fácilmente son 6, 8 horas. ¿Por qué? Porque me gusta tener me gusta tener el big picture, ¿no? La novela completa. Luego a lo mejor esa persona, porque claro, yo hago distintos tipos de lectura. Puede ser una lectura parcial, a lo mejor alguien me pregunta sobre, bueno, ahora mismo tengo un problema con mi madre, un conflicto, quiero saber, a ver, un poco cómo me puedes guiar y orientar. Entonces nos ceñimos a esa consulta específica, pero hay gente que quiere saber más, por así decirlo, del mapa de su vida, lo que yo llamo el algoritmo interno, que es tu configuración energética, tu dinámica completa. Entonces ahí sí que es un estudio más en profundidad y claro que no se habla de todo porque es abrumador hablar del libro de tu vida, pues podríamos estar días, pero sí que yo me enfoco en lo que... no creo, sino que siento, intuyo, porque aquí es una mezcla de estructura, de lógica, de matemática, de fórmula con intuición. Entonces yo también tengo que conectar conmigo para canalizar en ese momento qué es lo que el alma de esa persona necesita saber. Entonces, alrededor de ese eje voy creando la historia que en este momento de tu vida necesitas, porque la carta natal, esta configuración energética es viva y como se divide en ciclos de 10 años, en un sistema de 15 años en otro, pues es mejor enfocarse en ciclos de vida para aprovechar mejor la información, si no puede ser abrumador. Hay gente que otros profesionales que lo afrontan de otra manera y a mí me han llegado clientes que me han dicho, me han leído la carta y me han arruinado la vida, porque claro, te agobias a lo mejor con tantos temas que tienes que trabajar que al final no haces nada. Y de lo que se trata con estas herramientas es de llevarlas a la práctica en la vida. O sea, que esta información a mí me sirva para transformar mi vida, para mejorar mi salud, para mejorar mis relaciones, para mejorar mi relación con el dinero, para encontrar el tipo de profesión en el que yo me puedo realizar. De eso se trata, de la aplicación práctica, no del el mero conocimiento de tu carta dice esto, esto y esto sobre tus talentos, sobre tu personalidad, pero ya, te quedas con la información y no haces nada. Entonces, bueno, pues eso es un poco el ADN energético que puedo descifrar con estas herramientas. Mira, hay una cosa que, bueno, tú sabes que es del Vox Populi, que tenemos muy poca información y cuando me comentaste sobre el papel que juega el Feng Shui, o sea, en la metafísica china, Uh -huh. ¿verdad? En donde vivimos o donde nos movemos, en nuestro entorno, nuestra epigenética, por decirlo de alguna manera. Y claro, lo que uno sabe, pues es que te lees en un librito ahí cualquier tontería. Pon aquí el espejo, quítalo, mueve la cama, yo qué sé, ¿no? Y luego, pues
cuando estuve hablando contigo, pues me comentabas que es un sistema dinámico, que no es una cosa fija, porque claro, el planeta se mueve, ¿no? Y todo va cambiando, cambian los ciclos, cambia la estación y todo. Y así me quedé un poco, dije, uy, pues entonces esto lo tenemos que comentar porque nosotros, desde el punto de vista de la bioresonancia cuántica, y tú lo sabes, hemos hablado mucho de las geopatías, de las influencias energéticas, y que eso considero que es muy importante y una herramienta fundamental, porque una cosa es medir una casa, ¿no? Las mides, pues sí, tiene geopatía, y ahora que, pues nada, que Dios te bendiga, ¿no? Y con el Feng Shui creo que podemos hacer bastantes cosas. ¿Nos comentas algo más sobre eso? Sí, dentro de la tradición taoísta, la vida humana se entiende a través de tres fuerzas fundamentales, que son lo que os comentaba antes, la Trinidad cósmica, el cielo, la tierra y el humano. El cielo sería el patrón energético con el que nacemos, la tierra, el entorno en el que vivimos y el humano pues representa nuestras experiencias y nuestras decisiones y nuestra conciencia. Entonces, la parte que se encarga del estudio del entorno es el Feng Shui. Y el Feng Shui no es estética, ni es decoración, ni lo que piensa mucha gente, sobre todo en Occidente, porque sí que es verdad que la versión del Feng Shui que circula aquí en Occidente es pues una versión que se acomoda a nuestras creencias, porque es más fácil pensar y depositar la confianza en una bola de cristal o en un dragón rojo, en un bambú o en un espejo hexagonal que en algo mucho más abstracto, como es la idea del chi, de la energía que circula en nuestros espacios, en nuestras casas y en nuestros ámbitos de trabajo. Entonces, de lo que realmente se trata del Feng Shui es de estudiar cómo circula la energía en los espacios y cómo esa energía afecta a los seres humanos. Entonces, la energía o el chi puede ser un chi nutritivo, un chi estancado o un chi agresivo. Entonces, primero lo más importante es el entorno, porque la energía que va a circular en mi vivienda o en mi lugar de trabajo es la que viene de fuera. Y entonces, una vez que está dentro, se produce el flujo armónico o desarmónico de la energía. No es lo mismo vivir en una casa, en una gran ciudad, que en el campo. No es lo mismo vivir en la ciudad, en una calle con muchísimo tráfico, ruido y mucho estímulo sonoro, visual, con carteles luminosos, que vivir en una ciudad, en un lugar más residencial. No es lo mismo que yo abra las ventanas de mi balcón y vea contenedores de basura a que vea un jardín. Todo eso es información que, que al final entra en forma codificado la energía, el chi, dentro de mi vivienda. Entonces, eso por una parte. Por otra, el tiempo en metafísica china tiene calidad energética. ¿Qué significa eso? Que dependiendo del año, del ciclo en el que vivimos de 20 años, del ciclo de 180 años, de 1600 años, así es también la calidad de energía. Por ejemplo, ahora estamos en un periodo de fuego que comenzó en 2024 con el año dragón y que finaliza en el año 2043. Entonces, esa energía de fuego, por supuesto que va a vivir en los espacios, en los seres humanos, y entonces en la casa tenemos que aprender a aprovechar esa energía. Y la casa, los lugares, pero igual que en muchas tradiciones ancestrales, como en Egipto, en la India, se consideraba que los espacios tienen conciencia y que son como seres vivos. Y al igual que un ser vivo tiene un nombre, tiene cabeza, extremidades, tronco, pues una casa también tiene sus sectores que representan diferentes energías dentro de la casa, como por ejemplo, pongamos el noroeste,
representa la energía de liderazgo, de decisión, de ejecución, de acción. Representa dentro de la familia al padre, a la figura paterna. El suroeste representa a la madre, el sur a la hija mediana, el este al hijo mayor. Entonces, las energías se colocan, por así decirlo, en la casa de diferente manera. Hay espacios que son más adecuados para dormir, pero porque la energía es más propicia para descansar, otros que son más adecuados para estudiar, para trabajar, para colocar ahí la oficina. Y, y bueno, pues seguro que no se nos escapa que incluso en los negocios a veces ocurre que un negocio es próspero, una tienda, un restaurante se cambia de local y va a pique. ¿Por qué? Porque ese espacio no tiene buen feng shui para negocio o de prosperidad. Entonces, en cuanto a las geopatías, en la metafísica china, vamos, en el feng shui, no se hablaba de geopatía como tales, pero sí que le daban otros nombres, como por ejemplo líneas de pozo, líneas de fuego. ¿Por qué? Porque hablan de lugares en los que bueno, pues que el chi se encuentra perturbado. ¿Por qué? Porque hay corrientes de agua subterráneas, porque hay fallas del terreno, porque la configuración geográfica no es positiva. Y entonces, eh, bueno, el Feng Shui nació precisamente para, primero, el Yin, Feng Shui Yin, orientado para poder elegir las tumbas de los muertos para que descansaran en paz y después ya se trasladó para las viviendas de los vivos. Entonces, desde el principio se tenía muy claro que el terreno, la disposición de la vivienda, la orientación, todo eso influye en la calidad energética del lugar y que afecta, por tanto, a las personas. Y por eso hay lugares que pues producen fatiga crónica, irritabilidad, insomnio o, bueno, que las personas no viven de forma pacífica y hay otros que realmente nos permiten no solamente vivir de una forma más armoniosa, sino también prosperar, ¿no? Entonces, con el Feng Shui de lo que se trata es de no solamente eh, elegir espacios en los que vivir y prosperar, sino también evitar precisamente enfermedades o problemas económicos. La propia vivienda, yo, por ejemplo, hay veces que visito una vivienda sin saber la configuración natal de la persona, la carta astrológica, y en la propia vivienda ya puedo descifrar códigos energéticos que me hablan de enfermedades de aparato digestivo, de a lo mejor de problemas para encontrar pareja, porque como os decía antes, si cada sector representa a un miembro de la familia, si yo escojo una casa en la que falta el sector el cabeza de familia, del marido, no me va a ser fácil atraer a una pareja, porque cuando llegue a esa casa no se va a sentir a gusto, no se va a sentir que encaja. Y eso, puesto en relación con la carta natal, al final, la carta representaría la carta natal como el diagnóstico y el feng shui, la casa, el síntoma. Porque si mi configuración energética va resonando con el espacio, tengo que empatar al final, conectar con un espacio que conecte con mi configuración energética. Entonces, pues bueno, el tema del Feng Shui es súper amplio y las geopatías al final, cuando yo, por ejemplo, veo en una casa que sí, que adolece de geopatías, pues obviamente con la bioresonancia podemos trabajarlo, pero lo ideal es tomar medidas como, por ejemplo, la cama, moverla eh, unos metros para que no pase sobre una línea geopática o el escritorio de trabajo, que también puede ser eso, que a lo mejor si pasamos muchas horas en la oficina y el escritorio está colocado en un lugar problemático, pues también moverlo. Los niños que a lo mejor no descansan o no pueden estudiar en una habitación y se distraen, pues también eso, bueno, es un tema bastante complejo el del Feng Shui. Yo creo que es todavía más complejo que el de la astrología. Pues sí, yo me recuerdo haber, hace muchos años, bueno, hace muchos años antes de llegar a España,
haber trabajado para una empresa americana, era yo consultor interno, y con nuestras pequeñas herramientas de Feng Shui, pues lo que buscábamos era cuando hacíamos una reunión de trabajo, porque era una empresa de financial printing, ¿sabes? Para la bolsa de Nueva York. Entonces iban los de Coca-Cola, iban, entonces siempre estábamos buscando cuál será el mejor lugar más estratégico. Y con esas poquitas herramientas que en ese tiempo se tenían, era bastante interesante dónde poníamos al que iba a ser el jefe, el nuestro, ¿no? Para que tuviera más fuerza y de alguna manera funciona, ¿no? Eso por ese lado. Mira, también hay otra cosa que me gustaría preguntarte, porque a ver, nosotros tenemos una herramienta que se llama Nirvana, y tú lo sabes, ¿no? Y con Nirvana algunos terapeutas han logrado hacer que su casa se venda. Y tú también trabajaste para inmobiliarias haciendo Feng Shui para que se vendan casas. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo funciona esto. No sé si era Feng Shui o no sé qué hacías para que la casa se vendiera. ¿Qué era lo que hacías? Bueno, como, como el sistema Feng Shui habla de, eh, tierra, ya es la trinidad cósmica de tierra, hombre y universo. Cuando compaginamos esta información y la aplicamos en el espacio, eh, como el tiempo tiene calidad energética, cuando yo elijo un día, a ver, el tiempo tiene calidad energética y entonces mm, el tiempo se divide en horas, días, meses, años, ciclos de 20 años, de 180. Entonces cada parte de tiempo, cada ciclo tiene una calidad energética, una configuración energética. Entonces, cuando yo combino una serie de fórmulas y las aplico en la vivienda, hago como una especie de acupuntura, digamos, en la vivienda para activar esa energía específica, que no solamente sirve para la venta de viviendas, sirve para más cosas. Yo puedo activar, por ejemplo, ahora mismo tengo yo una activación en mi casa, en un sector, en una esquina, para activar el negocio, para activar los clientes. Entonces, es en la casa, como si fuera la acupuntura, activo el punto energético que quiero potenciar, que puede ser, pues eso, la venta, pero puede ser otra cosa. Entonces, para la venta de viviendas es una técnica súper compleja porque no siempre se da esta configuración, o sea, tienes que elegir un día dentro de los 365 días del año que tenga una configuración energética muy especial. Y entonces lo que se hace en la vivienda es como aplicar una especie de acupuntura en una hora determinada, que puede ser, pues un día puede ser a las 3 de la mañana, otro día puede ser a las 8 de la tarde, o sea, es que es una fórmula matemática súper precisa. Y entonces eso lo que genera es que, obviamente, luego después de hacer esa activación, tiene que venir la acción. ¿La acción de qué? De yo en este momento que activo, hago la acupuntura en la casa, pues anuncio, publico los anuncios, envío correos o lo que sea que vaya a poner esa vivienda en el mercado. Entonces, con esa activación lo que se consigue es que si yo de forma normal, sin hacer ningún tipo de activación, puedo recibir mmm, peticiones o consultas sobre esa vivienda, que a lo mejor una semana 20 clientes contactan, con esta activación contactan 100 o 200. Es abrumador, es increíble. Con lo cual, en vez de vender la casa en 3 meses, pues se vende en 2 semanas. O sea, depende de muchos factores, no siempre se vende tan rápido. Yo tengo una compañera, por ejemplo, que ella hizo la activación y vendió la casa en un día. Al día siguiente, vamos, tuvo que hacer las cajas corriendo porque es que fue inmediato, pero no siempre se consigue, depende de la vivienda, de muchas cosas. Y también depende de que hay días que son más potentes que otros. Pero sí, se hace como una especie de acupuntura en la vivienda en una fecha determinada, con un cálculo muy preciso. Muy bien. Ahora te iba a preguntar, estaba poniendo tus redes sociales ahí en el chat.
Una cosa que te iba yo a preguntar, sobre, que es una cosa que también me preguntan mucho, sobre la abundancia, ¿sabes? A través Mm, de la técnica que tú utilizas, porque bueno, nosotros tenemos algo trabajado ahí con bioresonancia, pero mm. cuéntanos un poquito cómo funcionaría esto de la abundancia trabajándolo con las técnicas que tú utilizas. Bueno, mm, primero antes de trabajar con la abundancia hay que saber qué representa la abundancia en nuestra configuración energética, ¿no? Cómo está configurada, porque como cada mapa energético personal tiene muchas connotaciones, a veces puede ocurrir que, por ejemplo, que una persona tiene un potencial económico muy elevado y que en su configuración aparece mucho dinero, muchos bienes, mucho potencial económico, pero a lo mejor tiene como, por así decirlo, un techo de cristal, ¿no? Que es la parte kármica. Y a lo mejor tiene lo que se llama un voto de pobreza, es decir, que en su ADN energético, en su transgeneracional, a lo mejor en su linaje masculino, algún ancestro ha tenido algún problema con el concepto del dinero, que el dinero pues era malo, que el dinero corrompe o que a lo mejor robó la herencia a su familia, algo que pues hace como crear esa especie de lazos o pactos kármicos de que yo ahora no merezco el dinero. Y como eso es parte de nuestro inconsciente, no lo desconocemos, pues a lo mejor esa persona puede tener mucha capacidad de generar abundancia o riqueza, pero de alguna manera o no la consigue desarrollar ese potencial o sí genera dinero, genera abundancia, pero lo mismo que lo genera lo quema. Entonces, ahí primero hay que estudiar un poco cuál es mi estructura de abundancia, mi estructura de dinero, qué relación tengo yo con el dinero. Después, em, también, eh, por lo menos en metafísica china, sí que hay un concepto, como al final todo se trata de equilibrar energías, el yin y el yang. Si yo doy, tengo que recibir. Entonces, si yo soy una persona que tengo desequilibrado el recibir, porque doy mucho, mucho yan, doy y no recibo, también eso al final afecta a mi abundancia. Llega un momento en el que estoy enviando el mensaje de no merezco recibir o no necesito recibir. Entonces, la forma de dar está vinculada con el trabajo, con la carrera profesional, con la forma en que yo doy al mundo y la forma en que yo recibo del mundo es a través de eso, de mi trabajo, ¿no? Ese es el concepto como básico. Entonces, pues también puede ser que en mi configuración energética yo tenga lo que se llama un autocastigo, un autosabotaje y bueno, pues eh, creo, aunque sea inconscientemente, que no merezco recibir. Entonces, hay muchas connotaciones a la hora de abordar la abundancia. Y luego, si todo eso está equilibrado y está súper sano y creo que merezco dinero y abundancia y no tengo ningún lazo o pacto kármico de voto de pobreza y tal, mm, pues después lo que también me ayuda mucho para generar abundancia es el saber aprovechar los ciclos en los que me resulta más fácil generarla, porque como os decía antes, el tiempo tiene calidad energética, entonces hay momentos que son de expansión, momentos que son de reorganización, otros que son ciclos de presión, ciclos de transformación. Entonces, dependiendo del ciclo, así también me va a ser más fácil o más complejo generar abundancia. Con lo cual, esta herramienta me da la ventaja de poder planificarme mejor. Es como cuando planifico un viaje. Si yo sé que me voy a ir a Tailandia y que voy en época de monzón y que va a haber muchas lluvias, pues voy preparándome, ¿no? Con el vestuario, con seguro, por si acaso tengo que salir en barco, vaguada. O sea, que cuando yo sé que el ciclo que viene es más propicio para la abundancia o no, me voy preparando.
Y luego también hay, igual que activaciones para poder activar la venta de una vivienda, también hay activaciones para poder activar mi negocio, para poder atraer más clientes, para poder, bueno, o a lo mejor desarrollar mi capacidad de liderazgo en mi empresa y poder crecer más. Entonces, la abundancia tiene muchísimos, muchísimos aspectos y podríamos abordarlo desde muchos, pero así, resumido, lo que te puedo contar. Sí, me acuerdo algo por ahí de Liching que dice que hay mutaciones para pequeñas cosas y para grandes cosas, ¿no? Y claro, saber la Ujú, mutación para hacer grandes cosas pues, son proyectos, trabajo, todo. Y hay momentos en que te tienes que parar para atender lo pequeñito, ¿no? O sea, a lo mejor arreglar mi exacto. escritorio, limpiar mi casita, preparar, ¿no? No sé, es una cosa por decirlo así, ¿no? Entonces creo que es, a final de cuentas, lo que la bioresonancia ha venido siendo y lo que es, sabemos que nace básicamente de lo que era la acupuntura, ¿no? Las primeras cosas nacen de Ujú. la acupuntura, casi. Se puede decir que la bioresonancia nace precisamente de los principios muy básicos, pero de la cultura china, ¿no? Y hablando de eso, pues, ¿qué utilizas tú para trabajar con bioresonancia en tu trabajo? ¿Qué herramientas son las que tú aplicas en el sistema Genio? Bueno, yo, o sea, yo lo que hago es combinar los dos niveles de lectura del campo humano. Primero empiezo con, para mí, o sea, la metafísica china lo que me da es como la arquitectura energética de la vida de una persona. Entonces, eh, pues es como el plano energético de nacimiento de esa persona, los talentos y los desafíos, los ciclos de vida. Entonces, ese es como por así decirlo, se utiliza una metáfora como el plano original del edificio, pero después lo que hace la bioresonancia es darme el estado vibracional actual de la persona. Porque claro, una cosa es el plano original y otra cosa es cómo he trabajado yo con esa energía a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces, con la bioresonancia, lo que comprendo es lo que está ocurriendo hoy, pero ¿por qué está ocurriendo? Me lo dice la metafísica china, porque es mi patrón energético. Entonces, por ejemplo, yo empiezo con, siempre obviamente, con la terapia básica. Dentro de la terapia básica, ya sabemos que uno de los programas que utilizamos es el consultas del 5, el de meridianos y tejidos. Entonces, lo que empieza es a equilibrar los diferentes órganos que están en desequilibrio, en exceso de yin o en exceso de yang. Recordemos que en la metafísica china, bueno, en la medicina china, cada órgano está vinculado a un elemento, a una emoción, a un sabor, a un color. Entonces, por ejemplo, si yo tengo exceso de fuego, el fuego está vinculado al corazón y al intestino delgado, y entonces a lo mejor los valores van a salir en exceso de yang, en rojo, pero también el fuego está conectado con la emoción de la alegría y con la depresión, con la ansiedad, perdón. Entonces, esa persona a lo mejor puede, cuando tiene exceso de fuego, puede tener insomnio, ansiedad, hiperactividad mental, agotamiento nervioso. Entonces, empiezo por eso, ¿no? Primero por los meridianos y tejidos. Después, dependiendo obviamente de lo que vaya viendo en el Barcop, en el análisis, en lo que, en lo que hacemos en la terapia básica, pero también en conexión con la configuración energética que yo calculo con la astrología taoísta. Ahí veo también las tendencias de la persona. Entonces, si es por ejemplo una persona que tiene tendencia a
falta de autoestima, tendencia a la tristeza, mm, que sí, se autosabotea y eso está más vinculado con el elemento metal y a lo mejor tiene problemas para comunicarse, que eso también es elemento metal, para establecer límites sanos, todo eso es elemento metal, pues entonces también mirar a ver en los chakras donde se refleja, en el chakra garganta porque no comunica, o también, que ese es el programa, el del chakra es el 7 si no me equivoco mal, Ujú. ¿no? O el 8. Sí. No, el 7, el de chakras. Me voy al de los chakras y entonces los chakras también ahí trabajo con los chakras. También en la consulta 2 en antroposófica y metutelet, ahí también puedo trabajar. Eh, en el, ¿cuál otro? En el esos son los que, bueno, y el nirvana, obviamente, también trabajo obviamente con el corpus para el equilibrio limpieza del aura, biosónica también y am, estimulación de glándula pineal. O sea, es que hay muchos programas que dependiendo cada uno lo que tiene que trabajar, pues así lo abordo. Realmente es tan amplio que hay que ir un poco como haciendo encaje de bolillos, porque la terapia básica ya sirve para a ir acomodando un poco, pero luego cada uno, pues hay que ver su composición de elementos, qué elementos están desequilibrados por nacimiento, cuáles de ellos a lo mejor están potenciados por el ciclo vital de 10 años o por el ciclo energético general. Como os decía antes, si yo tengo exceso de fuego y viene un periodo de fuego, me va a desequilibrar más el fuego. ¿Y el fuego que representa? No solamente lo que representa en cuanto a elementos, sino también que dentro de mi configuración, el fuego para mí a lo mejor representa dinero, pero para otra persona en su configuración el fuego representa pareja o el fuego representa hijos. Entonces hay muchos matices ahí para poder trabajar y puede ser pues también a través de constelaciones familiares, con todos los programas se pueden ir trabajando con la base de la carta natal. Muy bien, nos queda poquito tiempo. Eh, Antes de que pida, Ya. yo le pida, si es que se va muy rápido, antes que le pida a los compañeros y compañeras si desean hacerte una pregunta, a mí me gustaría casi brevemente que nos hables del caballo de fuego, tan famoso, que ha creado tanta polémica en las redes sociales que creo que ni la gente nada más habla del caballo de fuego y como una película, ¿no? Sí. Sí, a ver, es lo que decía al principio, que la gente al final se queda con la anécdota del animalito y al final lo que comparten en las redes sociales es un corta y pega de lo que va diciendo una influencer, la otra, pero no tiene idea de realmente lo que es, ¿no? El caballo de fuego es una configuración energética. No es un caballo trotando con mucho fuego, mucha pasión. Sí que es verdad que el fuego puede representar energía de pasión y energía de expansión, claro que sí. Lo que ocurre es que como os decía, o sea, el tiempo tiene calidad energética, entonces el caballo de fuego en este periodo de fuego de 20 años en el que estamos es un fuego explosivo. ¿Qué significa eso? Que el elemento del fuego, el código energético que representa el fuego, nos habla de expansión, nos habla de volatilidad, de velocidad, de, de exacerbación de, de esta energía de un poco es un año que es impredecible, porque todo puede ocurrir. ¿Por qué? Porque el fuego es el único elemento que transforma a todos los demás. Quema a la madera y la convierte en cenizas. Quema calienta el metal y lo derrite. Al agua la evapora. Entonces, es un elemento muy transformador.
¿Qué pasa? Que ese código energético va a representar una cosa diferente en la vida de cada persona. Como os decía antes, a lo mejor para mí el fuego significa dinero, es un momento en el que yo puedo aprovechar esa oportunidad si sé manejar bien el fuego y no me desborda, si sé manejar el código energético. Pero para otra persona a lo mejor el fuego significa presión, significa límites, significa autoridad, significa control. Entonces, a nivel personal, no se puede hablar del caballo de fuego con el fuego me va a traer abundancia. No, depende de tu configuración energética, así va a ser como a ti te afecte esa energía. A nivel planetario, pues, o sea, cuando se calcula la carta natal del año, que afecta a todo el planeta, es como si fuera el de una persona. Tiene configuración por el año, el mes, el día, la hora, sus aspectos terrenales, los kármicos espirituales. O sea, es como la carta para una persona. Entonces, va a afectar de manera diferente también a cada país. Eso por una parte. Pero a nivel global, es este es un año, junto con el año que viene, que son complejos. ¿Por qué? Porque se da una configuración de fuego sobre fuego, que según la metafísica china, ellos esta configuración la vinculan a un poco como a curse en inglés, como a una profecía como de maldición. Y de hecho la llaman la maldición del caballo carmesí y de la cabra de sangre, porque el año que viene es una cabra de fuego. ¿Por qué? Porque cuando se ha dado esta configuración, si nos retrotraemos a la historia, al histórico en China, se han producido pues derrocamientos, han matado a emperadores, invasiones, o sea, pues no ha sido muy favorable esta configuración. Pero si también la comparamos con bueno, el devenir histórico en Occidente, pues también pues, la Revolución Francesa, bueno, pues hechos históricos que han sido disruptivos. Entonces, pues es un año sobre todo impredecible, volátil, de mucha tensión, ya veis los conflictos que hay, de sí, muchas posibilidades de conflictos, de guerras, de confrontación, porque la gente está muy, muy alterada y muy soliviantada y muy violenta de o conmigo o contra mí, no puedes ni comentar nada en una red social porque todo el mundo se está peleando. Es también una época, todo el periodo de fuego, pero este año en concreto, de desatar muchos problemas mentales, muchos problemas emocionales, mucha inestabilidad mental y emocional, problemas relacionados con corazón, circulatorio, la vista. O sea que la salud se va a resentir muchísimo y de hecho yo lo que he ido analizando en las cartas de mis clientes, porque claro, cada año la estructura energética va variando, como os digo, como el ciclo energético nos influye, pues ¿qué es lo que pasa? Que este exceso de fuego en todas nuestras configuraciones viene a desequilibrar el resto. Entonces, mi agua se consume completamente y entonces me afecta a riñones, a vejiga. En otro, el fuego crece tanto que al final produce mucha tierra y la tierra que es el aparato digestivo, problemas digestivos. Entonces, en general, muchos problemas de salud y luego también se vincula a desastres naturales, terremotos, corrimientos de tierra, volcanes. O sea que es un año en el que hay posibilidad de mucha disrupción en todos los aspectos. Pero claro, luego hay el análisis a nivel de cada parte de la Tierra, de cada país y de cada persona. Pero en general sí que es verdad que este año y el que viene son complejos. Luego, de 2030 a 2033 van a ser buenos, pero de 2000 hasta 2028 vamos a estar ahí. A ver, yo siempre soy muy positiva y siempre intento ver en todo lecciones, experiencias, pero hay que agarrarse los machos, ya os aviso. Pues muchas gracias, Con lo cual Virginia. da más emoción al asunto. A mí me gusta la aventura y como le digo yo, sobre todo a mis clientes que son más jovencitos, de 18 o 20 años, que les digo, a ver, esto es como si fuera un videojuego. ¿Tú qué prefieres? ¿Un videojuego en el que solamente tienes que, como el que me regalaron a mí de niña? A mí me regalaron mi primer videojuego y el único, porque no me gustan,
un videojuego de Mickey Mouse que se situaba en el centro con una cesta y a un lado había gallinas y a otro gallinas que ponían huevos y tenía con la cesta de un lado a otro. Y me pareció un aburrimiento horrible. Se caía un huevo, se moría y otra vida, y otra vida. Mi hermano tenía Mario Bros con un montón de pantallas, con retos, y esa es la vida, ¿no? Que al final, pues sí, son retos, son dificultades, pero es eso, yin, yang, oscuridad y luz. Y de lo que se trata es de vivir todas las experiencias, ¿no? O sea que bueno, a mí no me asusta el año, pero ya os digo que va a ser movidito. Por ejemplo, cuando en la carta hay alguna vinculación con algún ancestro, pongamos que, imagínate que eh, en una carta en la que para una mujer el elemento fuego, que además está vinculado a un arquetipo y además a un miembro de la familia, por ejemplo, a la abuela, pues resulta que a lo mejor el fuego representa para esa persona el marcar límites, el de hacerse respetar, el comunicar asertivamente, y su abuela eso no lo hacía y pues su pareja, su marido, pues no la permitía expresarse. Entonces, eso sí que se puede ver en distintos aspectos, pero en el aura en sí yo no lo he visto. O sea, en constelaciones se ve o se ve en otros programas, pero en el aura en sí no, yo no lo he descifrado así nunca, la verdad. Bueno, pues Virginia, muchísimas gracias por tu aportación para traernos este conocimiento. Y pues nos vamos despidiendo con una musiquita oriental que te hemos preparado, ¿vale? Para que armonice todo. Chicos, les doy las gracias. No les quiero quitar más el tiempo. Virginia está ahí para lo que necesiten porque ella da charlas, da cursos, aparte de la terapia, atiende personalmente. Y si necesitan algo, pues yo creo que de mil amores, Virginia nos va a atender para cualquier cosa que necesitemos. ¿Vale? Claro, claro que sí. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a Gracias a todos. todos. Gracias por su asistencia. Cuídense.